Bienvenidos al Instituto del Templo de Madrid, el curso del Antiguo Testamento. Hoy tenemos 3 capítulos del Manual del Alumno, con 3 profetas. Tenemos el capítulo 20 con el profeta Nahum, el capítulo 21 con el profeta Sofonías y el capítulo 22 con el profeta Habacuc. También tenemos que leer el tema suplementario G, que habla de Babilonia y la conquista de Judá. Esos son los temas que hay que leer y que voy a hacer una presentación para vuestra lectura. Muy bien, capítulo 20, el profeta Nahum. Su mensaje tiene que ver con la ciudad de Nínive. Nahum hace una profecía contra Nínive, que es la capital del imperio asirio. Recordamos que a Jonás le mandó el Señor ir a predicar también a Nínive, aunque al principio se negó, finalmente fue, predicó y Nínive se arrepintió. Ahora nos encontramos con otro profeta hablando a Nínive porque pronto se olvidó esta capital del imperio asirio de su deseo de cambiar, y en tiempos del profeta Nahum volvió a la iniquidad. Se olvidó de sus promesas, se olvidó la lección que aprendió, volvió a la maldad y estaba preparado para pagar las consecuencias. Exactamente lo mismo que ocurría con Judá. La pregunta que podríamos hacernos en este momento como evaluación personal es: ¿por qué es tan difícil entender el mensaje y el llamamiento de los profetas a que nos arrepintamos? El libro de los Proverbios habla un poquito de este problema. En el capítulo 26, versículo 11, leemos: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y el apóstol Pedro lo comentó también en su epístola segunda, en 2 Pedro capítulo 2 versículos 21 y 22 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En las palabras finalmente de Nahum vemos el alivio de quien ve que la justicia se cumple también para los poderosos, por lo menos la justicia divina, y describe cómo el destino de los inicuos, aunque sean poderosos en este mundo, también tiene su merecido. En el capítulo 1 de Nahum leemos sobre la justicia divina. 1. Jehová está lleno de indignación, y aunque es tardo para la ira, no tendrá por inocente al culpable. Y 2. Jehová es bueno y es fortaleza para los que confían en él, pero su ira se derramará sobre quienes están tramando el mal contra su pueblo. Y la pregunta es: ¿quién permanecerá delante de la ira de Jehová? El capítulo 3 de Nahum tiene la profecía contra Nínive y dice lo siguiente: 1. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, de hermosa gracia en la multitud de sus fornicaciones, maestra de brujerías, que vende a las naciones con sus hechicerías. 2. Echaré sobre ti tus inmundicias y te haré despreciable, y todos los que te vean se apartarán de ti. Y 3. Todos los que oigan noticias de ti batirán las palmas, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Es decir, ¿quién no se alegrará de la destrucción de los inicuos que parecieran inmunes a toda justicia?
Y eso lo estamos viendo con frecuencia en nuestros días. Nos enseña el manual sobre el dualismo de esta profecía, es decir, que se aplica tanto a la destrucción de Asiria como a la destrucción que vendrá en nuestra época, como preparación para la segunda venida. Y esto lo podemos leer en el encabezado del capítulo 2, que habla de la destrucción de Nínive como símbolo de lo que ocurrirá en los últimos días. Por tanto, esta es una buena enseñanza también para nosotros. En el capítulo 21 tenemos al profeta Sofonías, el día de la ira de Jehová. Sofonías parece haber sido contemporáneo de Jeremías, Lei, Nahum y quizás también de Habacuc. Su predicación coincidió con el avance de un pueblo bárbaro, escita, que amenazaba a Judá y a las naciones de alrededor con la destrucción. El profeta, levantándose por encima del terror del momento, anunció que estos destructores eran el instrumento de castigo en las manos de Jehová y que la catástrofe se cernía sobre todos ellos como el día del juicio del Señor. Sofonías se valió de este peligro para hablar de un juicio sobre Judá y sobre el mundo entero por sus pecados, diciendo que es también una señal del día grande y terrible de Jehová, en el que el pueblo sufriría la ira de Dios consumiéndose con toda la tierra. Este mensaje tiene un significado para hoy en día, porque el mundo se está preparando para el gran día del juicio, tanto físico como espiritual. Dios estaba mandando a sus profetas en aquella época para advertir a Judá y llamarla al arrepentimiento. Este profeta, Sofonías, como digo, fue contemporáneo del rey Josías y se supone que le ayudaría en la gran obra de reforma espiritual sobre el reino de Judá. En la profecía de Sofonías encontramos lo que comentamos con frecuencia, el dualismo. Por un lado anuncia el desastre del reino de Judá y por el otro la destrucción final de toda maldad como preparación para la segunda venida del Señor. Se trataba de recalcar la magnitud del juicio y las consecuencias inevitables del pecado. Como diría Sofonías en el capítulo 1, versículos 10 a 18, el pueblo está cosechando los juicios que sembraron. En este versículo 12 de Sofonías 1 habla el profeta del castigo a los hombres malvados que, para justificar sus pecados, desprecian la religión y sus principios. Y en los versículos siguientes habla de los juicios previos a la segunda venida, angustia, aflicción y destrucción. En el capítulo 2 de Sofonías el profeta anuncia un futuro lleno de destrucción para el mundo. Y la pregunta ante tanta destrucción es, ¿hay alguna esperanza? Después de describir la desesperación sin consuelo ni alivio, Sofonías manda un rayo de luz en medio de las tinieblas, diciendo que los humildes se salvarán, ya que son los orgullosos los que han provocado la ira divina. En el capítulo 3, Sofonías se dirige a los habitantes de Jerusalén con una advertencia y con una promesa. Condenó la corrupción de los dirigentes políticos, de los jueces y de los sacerdotes, pero no se había perdido toda esperanza. Los justos de cualquier época pueden encontrar el consuelo en su rectitud. El mensaje final de Sofonías en este capítulo 3 es que hay una nota de optimismo. Vendrá el día en que el pueblo de Dios ya no verá el mal y serán recogidos los santos desde lejos y puestos como un ejemplo ante los hombres. Sofonías vio nuestra época y un futuro posterior, y lo que vio le hizo sufrir por la desolación y el sufrimiento que presenció, y también se regocijó en la redención y en las bendiciones finales de Israel. Sofonías debe ponerse en la lista de los grandes profetas que estudiemos, porque es el que nos advierte contra el desastre y nos dice que hay mucho valor en el estudio de los escritos de estos hombres, pues
Ellos vieron lo que acontecería en nuestra época y nos explicaron lo que tendríamos que hacer para prepararnos. El capítulo 22 presenta al profeta Habacuc. Se cree que Habacuc vivió en Jerusalén y que fue contemporáneo de Ley y de Jeremías. En este libro de Habacuc, el profeta, como representante del pueblo, se dirige al Señor y le pide su intervención, porque no entiende su aparente indiferencia ante tanta violencia, contención y corrupción del reino de Judá. El profeta se pregunta, en el principio del libro, por qué el Señor no contestaba sus oraciones. Una pregunta que haríamos muchos. Los pesares de Habacuc aparentemente surgieron en los días de la decadencia de Judá. Las reformas religiosas de Ezequías I y de Josías 100 años después, aproximadamente en el año 620 a.C., limpiaron Judá, pero la corrupción siguió a la muerte de los reformadores y sus fieles seguidores sufrieron todo tipo de humillaciones. Por eso él clama contra la iniquidad, la injusticia, el soborno, la violencia y la contención que él veía por todas partes. Y el Señor, en el capítulo 1, versículos 5 al 17, le responde diciendo que usará a los caldeos para sus justos propósitos. Esta respuesta del Señor confunde aún más al profeta porque se pregunta cómo es que una nación que es más inicua que Judá se va a convertir en el castigo del pueblo de Dios. La fe de Habacuc se estaba poniendo a prueba. Sin embargo, el Señor estaba señalando que los caldeos triunfarían solo de momento, pero que finalmente serían destruidos, mientras que los justos vivirán mediante la fe, dice en el capítulo 2, versículo 4. ¿Qué quiso decir Dios, el Señor, con que el justo por su fe vivirá? Pues que el futuro pertenece a los fieles, a los que tienen fe, a los que son justos, y que esa fidelidad les hará permanecer mientras que los inicuos desaparecerán. Al conocer el castigo final de los caldeos, las naciones que sufrieron su opresión se regocijaron. Y el propio Habacuc expresa su alegría mediante lo que se conoce como la oración de Habacuc. El propósito de su oración fue pedir que Jehová regresara y apoyase a su pueblo en los días antiguos. La confianza de Habacuc se apoyó en Dios, en su poder y en su capacidad para vencer a todos sus enemigos. Así acabó diciendo: me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Lo reconfortante de Habacuc es que a pesar de las dificultades y de las frustraciones de esta vida, él pone su confianza en Dios. Muy bien, pues la lección de hoy incluye a 3 profetas. Primero a Nahum, que habló contra Nínive y contra Judá, 2 pueblos que se olvidaron la lección aprendida y volvieron a la maldad pagando las consecuencias. Sofonías, el profeta que anunció la futura destrucción del mundo y a quien le preguntamos si había o si hay alguna esperanza. Y Sofonías envió un rayo de luz en medio de las tinieblas. Los humildes se salvarán porque son los orgullosos los que han provocado la ira divina. Y finalmente Habacuc, que nos enseñó que aunque los malvados están triunfando, es un triunfo temporal. Finalmente serán destruidos, porque los justos por su fe vivirán, y será su fidelidad lo que les asegurará la permanencia. Estudiemos, por tanto, estos 3 profetas que se aplican perfectamente a nuestra época. Y también debemos estudiar el tema suplementario G, Babilonia y la conquista de Judá, donde aprendemos una lección interesante sobre cómo fue el imperio de Babilonia, por qué se compara a Babilonia con el mundo y por qué es imprescindible que abandonemos Babilonia o la maldad. Judá no hizo caso y acabó esclava de Babilonia, y nosotros también acabaremos esclavos de la maldad si no
nos apartamos de lo inicuo y de lo malvado de este mundo. Que el Señor nos inspire al estudiar estos capítulos y nos ayuden a seguir las palabras de los profetas y a entender que en sus mensajes está nuestra supervivencia. Y lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.